Bienvenidos a Habla Claro, donde tratamos de explicar temas hablando claro. El entrevistado hoy es el psicólogo Víctor García Belaunde, educador, fundador de la Sociedad Secular Humanista del Perú y además es creador del medio de difusión científica Manzana Escéptica. Bienvenido, Víctor. Gracias, Jaime, por la entrevista. El tema de hoy es pseudociencias y conspiraciones en pandemia. Hay que empezar por lo básico, creo, primero. ¿Qué es una pseudociencia? Es un tema bastante interesante. Yo lo vengo estudiando hace ya un tiempo. Espero poder tener un instrumento para poder medir qué tanta gente está infectada con este virus mental, ¿no? Ujú. Actualmente estamos en una pandemia eh, de un virus biológico, pero también hay virus mentales, ¿no? Y una de estas es la pseudociencia. La pseudociencia se puede confundir con ciencia. De hecho, ese es el objetivo. Los pseudocientíficos intentan utilizar elementos científicos para construir una idea que pueda ser creíble ante el ojo no experto, el ojo no. Inclusive hay gente que puede tener los títulos de científicos y puede haber acabado una carrera, un doctorado en alguna ciencia y aún así no están inmunes porque no han desarrollado el filtro escéptico para diferenciarlas, ¿no? La ciencia normal utiliza el método científico, o sea, plantea una hipótesis, la hipótesis se corrobora, de ahí se buscan críticas, hay replicación, y tiene que estar acorde a las teorías actuales o salvo que plantea una revolución, que es muy raro, ¿no? Normalmente, si se plantea pues una panacea que vaya a curar el cáncer y el SIDA al mismo tiempo, uno ya sabe ya que es falso, ¿no? Probablemente se requieran varios tipos de medicamentos para tratar distintos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, no, la panacea no existe. Y así en todas estas pseudociencias. Entonces, la pseudociencia es básicamente una propuesta de explicación, una doctrina que se vende como si fuera científica, pero a la hora que la examinas bien no lo es, ¿no? Entonces, Ujú. se barniza de ciencia, pero no llega a serlo, ¿no? ¿Por qué para muchas personas es tan difícil diferenciar la ciencia de la pseudociencia? Sí, yo creo que podemos tener contenido, digamos, científico. De hecho, en el colegio hemos estudiado biología, Ujú. hemos estudiado cosas como la teoría evolutiva, pero tal vez no llegamos a estudiar mecánica cuántica o los principios básicos de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces Ujú. caemos en el misticismo cuántico, ¿no? Y creemos que todo puede ser cuántico, que el universo está conectado, ¿no? Y en psicología, yo también soy psicólogo, Ujú. lo que sucede es que la psicología es una de esas ciencias que ha sido invadida por las pseudociencias, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, una de las principales pseudociencias que hay, y no Ujú. es vista como una pseudociencia por los propios psicólogos, es vista como una rama de la psicología. No es psicología, es pseudociencia, ni siquiera utiliza números. O sea, en ciencia tienes que utilizar números para poder medir los constructos. Ni siquiera tiene constructos que sean lo que se llama definiciones operacionales. En psicología, en las ciencias sociales, se utilizan definiciones operacionales que de ahí, que de ahí son medidas mediante un instrumento, que puede ser un cuestionario, un test, ¿no? Y de esa manera se puede replicar y se puede validar y se puede comparar. Si no utilizas números, la comparación es puramente anecdótica, ¿no? El Ujú. psicoanálisis es una compilación de anécdotas, ¿no? Lo que hacen los psicoanalistas es explican un caso, de ahí explican otro caso, de ahí los libros de los psicoanalistas peruanos, por ejemplo, que hay, ¿no? Y de ahí, a partir de 2 o 3 casos personales, sacan una teoría, ¿no? Entonces, eso no es ciencia, ¿no? Ujú. Eso es una teoría entre comillas, ¿no? Es como decir, yo tengo la teoría de que fulano de tal va a llegar tarde, ¿no? Eso no es una teoría científica, ¿no? Sí. Claro. Eh, y las teorías conspirativas también tienen algo que ver con la pseudociencia, porque hay muchas personas que les gusta creer en estas teorías, que no Sí, están me probadas. preguntaste, claro, sobre por qué caen las personas en estas cosas, ¿no? Ujú. Y sobre todo en las conspiraciones. El pensamiento conspiranoico está muy asociado al pensamiento pseudocientífico. O sea, porque una atracción, es como la magia, ¿no? No sabes por qué, pero hay algo ahí, ¿no? En el caso de las teorías de conspiración, que están muy asociadas y prácticamente emparentadas a casi toda pseudociencia, es una racionalización necesaria para validar una pseudociencia y también para sentirte único, ¿no? Y yo he sido el que he descubierto que la Tierra es plana. Nadie más sabe, todo el mundo piensa que es redonda, ¿no? Hay Ujú. una conspiración mundial para ocultar, pero yo sí sé que es plana, ¿no? Entonces no lo voy a decir porque ahí van a pensar que estoy loco,
pero yo tengo una ventaja, ¿no? Yo sé algo que los demás no sé, ¿no? Entonces siempre pasa eso, ¿no? Entonces primero es el afán del descubrimiento, ¿no? He descubierto algo único, algo que nadie sabe, ¿no? De repente un grupo selecto, ¿no? Y los demás están todos engañados, ¿no? Yo soy el vivo que puedo hacer esto, ¿no? En realidad es al revés, ¿no? En realidad es la persona que tiene pocos filtros escépticos que ha creído algo que es implausible, ¿no? Entonces hay esta necesidad psicológica de sentirse único, de sentirse diferente, de sentir que uno está empoderado con un conocimiento que nadie tiene o que la gente no quiere aceptar, ¿no? Entonces hay esa parte ahí. Y también hay la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Se forman hasta sectas, Ujú. inclusive en ese sentido en el que, ¿por qué? Porque la única manera de protegerse ante la crítica y la burla de los demás es juntarse entre ellos y decir, nosotros nos hemos dado cuenta y los demás están equivocados, ¿no? Ujú. Sí. Has mencionado filtros escépticos. ¿Crees que esto es algo que se puede construir? Sí, claro. Carl Sagan, por ejemplo, habló del kit de detección de mentiras en su último libro, El mundo y sus demonios. Michael Shermer, por ejemplo, también ha, digamos, investigado el tema y escribió un libro sobre por qué la gente cree en cosas extrañas, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuestionar, o sea, establecer una postura escéptica, pero no el escepticismo filosófico tradicional, sino lo que necesitamos ahora es el escepticismo científico. O sea, no hay que cuestionar el método está muy bien, nos ha ido muy bien con el método y por eso ha habido revoluciones industriales y por eso somos los que somos, ¿no? Entonces, el método no es el problema principal, es cómo aplicas el método y es el sesgo cognitivo que uno tiene, ¿no? A veces uno cree en algo y solamente busca información que confirme su creencia. Entonces, es importante siempre cuestionar esa creencia, siempre buscar la postura contraria. A la hora que te dicen a una noticia extraña, extraordinaria, tienes que pensar ya, ¿cuál es la mejor crítica hacia esa noticia? ¿No? Tienes intentar entender las mejores críticas y luego de eso tomar una decisión personal que puede ser ante la evidencia. Pero si no estás acostumbrado a buscar información contraria, si eres una persona que le incomoda que los demás te corrijan, digamos, entonces no lo vas a hacer, ¿no? En la ciencia se pide justamente la revisión por pares. Y los científicos verdaderos tienen que buscar críticos, tienen que cuidar a sus críticos, incentivar a sus críticos, porque de esa manera se pueden corregir. Los pseudocientíficos no se rodean entre pares, o sea, a veces ellos pueden tener el doctorado, qué sé yo, pero se rodean de gente inexperta para evadir la crítica, ¿no? Y ese es el típico conducta pseudocientífica, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de estos tipos de pensamientos? La muerte. Primero que ahora en tiempos de este coronavirus, ¿no? Si haces gárgaras de sal pensando que se va a alcalinizar la garganta y con eso vas a evitar el contagio, pues te puedes morir, ¿no? Ujú. Si es que piensas que fumigando las calles vas a hacer algo al coronavirus y acá pues en Lima varios alcaldes han invertido en la fumigación, en los túneles de descontaminación. Inclusive yo que fui al dentista hace un par de semanas me echaban un chijete así, ¿no? Yo le digo, eso Ujú. no, pero el desinfectar las manos y mascarilla sí, ¿no? Ujú. Entonces, entonces es impresionante cómo los periodistas están en crisis y la crisis se ha evidenciado en este momento. En este momento necesitamos periodistas que sepan de ciencia y que sean escépticos científicos. Y la gran mayoría de periodistas, yo diría tal vez más del 90%, no tenían ni idea antes de la pandemia cuál era la diferencia entre un virus y una bacteria. O sea, cuestiones fundamentales de la biología, ¿no? Ujú. Y eso va hasta las altas esferas. Trump no tiene idea cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria y piensa que tal vez inyectándose desinfectante uno puede curar el coronavirus, ¿no? Si el virus está en las células, ¿no? Entonces, esta pandemia ha evidenciado el analfabetismo científico del Perú y del mundo, ¿no? Y sobre todo de los dirigentes. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que en este contexto se ha incrementado ese tipo de pensamientos? Y yo creo que sí. Yo creo que el pensamiento conspiranoico, el pensamiento pseudocientífico y la religión se incrementan en momentos de crisis. Al igual que uno puede acabar llorando siendo adulto en momentos de crisis, igual. O sea, la irracionalidad es la que se abraza y en momentos, digamos, de mucha emotividad, de mucha amenaza, de desesperación, es donde bajan las reservas escépticas y se activa la emotividad y las pseudociencias lo saben muy bien, ¿no? Por eso que están, digamos, los pastores evangelistas persiguiendo a las personas que están
digamos, en los hospitales terminales, ¿no? O sea, es típico. Yo cuando tuve cáncer me tocaban la puerta todos estos religiosos de diferentes, ¿no? Para hablarme de la vida después de la muerte. Le digo, pero si crees en la vida después de la muerte, entonces no crees en la muerte, ¿no? Es una transición, o sea, hay una negación de la muerte, por ejemplo, de parte de la religión, ¿no? Cuando uno debería, no, va a tener un fin, ¿no? Un fin inevitable, ¿no? Pero, ¿y cuál crees que es la importancia también de las redes sociales? Creo que todos tenemos una tía siempre que manda cadenas y todo eso. ¿Cuál crees que es la importancia de estas redes para que se impulsen este tipo de pensamientos pseudocientíficos? Las redes sociales son digamos, el medio de propagación más importante Ujú. de las pseudociencias. Entonces, antes era muy difícil publicar un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los pseudocientíficos no pasaban por ese proceso y normalmente los libros que se publicaban eran libros decentes, ¿no? Ahora cualquier persona puede publicar, desde los blogs y ahora con todas las cantidades de plataformas que hay sociales, cualquier persona se puede convertir en autor y publicar. Y uno nunca examina la noticia, uno ve una noticia que calza con su manera de pensar y la comparte. Y así se viralizan estas noticias pseudocientíficas mucho más que las noticias científicas y se aprovechan de la desesperación de las personas. La gente está desesperada, está insegura, no sabe qué hacer porque no conoce bien de ciencia, no confía ya en los medios de comunicación, no confían en los científicos y no tienen la capacidad para diferenciar entre las noticias falsas y verdaderas, entonces reaccionan, intentan hacer todo y cualquier noticia que aparece ya, hay que seguir este método para evitar el coronavirus, ¿no? Hay que, no sé, hacer cargas de sal o hay que tomar la solución milagrosa, el MMS, por ejemplo, que es básicamente es como tomar desinfectante, ¿no? Entonces, las personas dicen ya, algo tendrá que hacer, ¿no? Y se guían por la autoridad. O sea, la típica es guiarse por la autoridad. Si lo dice este señor encorbatado, en inglés, o que tiene tantos seguidores, tiene que ser cierto, ¿no? Oye, hay Claro. universidades pseudocientíficas, ¿no? Ujú. Am- ¿No? Entonces, esos son diplomas que no valen para nada, ¿no? ujú. Bueno, y no solamente tiene que salir un pata en pata, también puede ser un cantante, por ejemplo, como Miguel Bosé, que sale diciendo que todo lo de 5G relacionado con el coronavirus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es terrible, ¿no? Encima que quemaron una antena, ¿no? Hace poco hubo toda una comunidad que se quedó en el Perú, que se quedó sin internet porque los pobladores pensaron que esa antena era de 5G y detuvieron a los ingenieros que instalaban la antena. O sea, primero que no hay antena 5G, o sea, no hay un sistema 5G ni siquiera, o sea, era una antena normal. Y segundo, cuando se instale el 5G, en algún momento espero que lleguemos a eso, vamos a utilizar las mismas antenas, o sea, no se van a reemplazar las antenas 5G, se van a utilizar las mismas antenas, lo que cambia es la red, no las Ujú. antenas. Y nunca vamos a llegar a las antenas 5G si cada alcalde, cada persona y cada dirigente, ¿no? Limita el crecimiento de la red. Y es injusto, es injusto para los pobladores que tienen que treparse el cerro, sobre todo de noche con el frío, para poder hacer la tarea. A estos niños y niñas que están sin internet, ¿no? Es inaudito, ¿no? Claro, pero una inversión en mejorar la arquitectura digital del Perú requiere de unos 10 años, entonces nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Eh, Ernesto Cuadros, por ejemplo, propuso un proyecto para el Estado para mejorar la conectividad y llegar pues al 5G, pero el gobierno dijo que no, que ahora necesitamos una solución en el próximo mes, ¿no? Entonces no nos sirve, ¿no? Claro, igual el sistema de salud no lo vas a mejorar en un mes, requieres una cuestión a largo plazo, porque antes del coronavirus ya estaba colapsado el sistema de salud, ya estaba colapsado, Ujú. ¿no? Entonces, nada, o sea, tenemos que educar a la población, no solamente en ciencia, sino en escepticismo, o sea, que sepan pensar, no que tengan contenido científico. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees que se puede hacer desde el punto de vista desde el gobierno? O sea, para tratar de incentivar ese tipo de pensamiento más escéptico. Yo creo que debería haber una sanción a los medios de comunicación que propaguen pseudociencias, sobre todo si son dañinas o potencialmente mortales,
como esas pseudoterapias para el coronavirus. O sea, es irresponsable que los medios de comunicación, y hablo de los mejores medios de comunicación, a ni uno se salva. O sea, no hay ningún medio de comunicación que no haya caído en las pseudociencias. Y caen constantemente. Y piensan que o sea, entonces tiene que haber, si vas a poner a Chibolín ahí a dar consejos sobre cómo combatir el coronavirus, pues por lo menos pon un médico escéptico ahí, como el otro Huertas, ¿no? Que vaya a cuestionar esas cuestiones. Entonces, sí hay periodistas que hacen un buen trabajo y son periodistas que ya han tenido cierta formación en escepticismo o que conocen de ciencia, ¿no? Ahora no nos podemos dar el lujo de tener periodistas posmodernos, periodistas que digan que la ciencia es como cualquier otro método, que hay que cuestionar todas estas cosas acá, ¿no? Es el momento para reformular cómo queremos vivir, ¿no? Queremos vivir con una población que es fácilmente engañada y manipulada, o queremos una población que pueda tomar medidas por sí mismas sobre su salud. La cuarentena o el toque de queda obligatorio es necesario porque la gente no acata las reglas, porque no hay la infraestructura en los mercados, porque las personas tienen que ir a comprar y no les queda otra, ¿no? Pero si hubiera la infraestructura y si la gente estuviera educada, no haría falta cuarentena, ¿no? Como ha sido en algunos países nórdicos, ¿no? Claro. Donde creo que era Finlandia, no era Finlandia y Noruega, o Suecia y Finlandia, uno de ellos aplicó la cuarentena, el otro no, y los casos de coronavirus son pocos. No importa, o sea, al final, si tienes una población educada, no tienes que suspender las actividades económicas, simplemente hace que se adapten. Ujú. Pero acá no se puede ni siquiera contener. Hasta ahora tienen la necesidad de dar la mano. Es como que no han cambiado aún el chip, ¿no? Claro. Entonces, divulgación científica, ¿crees que esto es cada vez más importante? Sí. Y ahora hemos visto una aceleración de la importancia. Es sumamente importante em, que el Estado fomente que las personas estudien ciencia y tecnología. En China, por ejemplo, en China casi el 50% de los graduados son en ingeniería. En Estados Unidos 5%. Ya la China está llegando a la Luna, ha sembrado plantas, haciendo rovers en la Luna. El problema de la China es que no es un Estado democrático, ¿no? Ujú. Es un peligro. O sea, la tecnología y la ciencia es un instrumento que puede ser usado para el bien o para el mal. Entonces tiene que haber un Estado humanista, democrático, que pueda canalizar esos esfuerzos, ¿no? Y darle prioridad a la ciencia y a la tecnología. Esa tiene que ser la prioridad. Educar a las personas en ciencia y tecnología para que puedan elegir a mejores gobernantes, para que puedan cuidar su vida, para que puedan florecer y no estar metidos en esfuerzos en terapias. Entonces tienes que aceptar la cruda realidad. Hay un estudio interesante sobre pacientes terminales que los dividen en varios grupos, ¿no? Los pacientes que únicamente siguen la terapia científica, otros que siguen la terapia científica y pseudocientífica o medicina alternativa, otros que siguen la terapia científica y también apelan a la curación por fe, ¿no? Y un tercer grupo que hace ambas cosas, o sea, curación por fe y terapias pseudocientíficas. Y de los grupos que les va mejor, o sea, los que más sobreviven son los que se ciñen a la ciencia. Y los que menos sobreviven son los que buscan la curación por fe y practican además alguna pseudociencia. O sea, contra más energías le dediques a estas pseudoterapias, peor te va a ir. Y a veces pueden interferir con el tratamiento. O sea, hay unas hierbas que son antioxidantes y tú requieres de cierto nivel de oxidación para que funcione la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, mejor es no utilizar métodos que no hayan sido probados. ¿Mm? Voy Entonces, a aprovechar mi humilde medio para decirle a los que vean esto que sigan tus páginas, el Manzana Escéptica, gracias. que siempre pone buena información sobre este tipo de cosas, ¿no? De divulgación científica, de pensamiento escéptico, cosas que pueden salvar vidas, como tú lo has dicho. Es importante incentivar que las personas adquieran un filtro escéptico, más que conocimiento científico, el filtro, para que puedan diferenciar los tratamientos verdaderos de los falsos, ¿no? Pero Ujú. si no saben cómo funciona un virus, pues va a ser difícil y van a caer presa de cualquier pseudoterapia, ¿no? Ujú. Lamentablemente. Bueno, muchas gracias, ¿ah? A ti, gracias por la entrevista.